El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto, brotaste maravillosa mi agreste flor de tabaco. Morena, dulce morena, oh reina de mis ancestros, eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto, brotaste maravillosa mi agreste flor de tabaco. Morena, dulce morena, oh reina de mis ancestros, eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza, berracos buenos y honrados, cicateando a la mala maña. Por eso es que al Dios del cielo gracias doy todos los días, por ser de tierra bendita, Zapatoca consentida. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré, como lo dicen mis taitas, orgullo es de Santander. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré. Taitas que forjaron con tesón mi buena raza, berracos buenos y honrados, cicateando a la mala maña. Por eso es que al Dios del cielo gracias doy todos los días, por ser de tierra bendita, Zapatoca consentida. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré, como lo dicen mis taitas, orgullo es de Santander. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa informativo de Tele Zapatoca. Hoy los estaré acompañando desde el Parque La Cordialidad y en esta ocasión con nuevas sesiones. Estos son los temas que a continuación desarrollaremos. La Alcaldía Municipal y la IPS Gestionar Bienestar nos dan algunas recomendaciones para manejar la ansiedad. En la nota Isagen, primera siembra de alevinos de Cachama. 44 cosas que debemos saber del uso de las mayúsculas. Hoy iniciaremos un recorrido por los caminos del Enguerque. Gradualmente se está reactivando la actividad deportiva en el mundo. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. La IPS Gestiona el Bienestar junto con la Administración Municipal de Zapatoca, dentro del Plan Integral de Actividades Colectivas, nos presentan unas recomendaciones sobre cómo manejar la ansiedad en época de confinamiento por el coronavirus. Hola, ¿qué tal? La saluda Zulay Andrea Céspedes, psicóloga de la IPS Gestionar Bienestar.
y en el marco del desarrollo del Plan Integral de Actividades Colectivas y de la Alcaldía del municipio de Zapatoca, queremos contarles un poco sobre cómo manejar la ansiedad en época de confinamiento por coronavirus. Quiero empezar contándoles sobre la ansiedad. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por inquietudes y angustias excesivas que tienden a limitar de manera gradual y progresiva las actividades cotidianas de cualquier persona. Sentirse ansioso de manera ocasional es casi que normal, pero las personas que ya desarrollan ciertos trastornos o episodios de ansiedad tienden a desarrollar miedos, angustias excesivas que paralizan casi que el desarrollo de sus actividades vitales y que pueden en ocasiones confundirse con sintomatología de otras enfermedades que quizás ya la persona tiene de base. Hay algunos síntomas muy comunes y muy puntuales sobre los episodios y los trastornos de ansiedad. Pueden iniciar con una sensación de nerviosismo, de agitación excesiva, sensación de peligro inminente, de pánico, de catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores corporales, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o problemas para pensar en otra cosa que no sea aquella preocupación o angustia que me genera esta ansiedad, tener problemas para conciliar y mantener el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las emociones y tener la necesidad de evitar aquellas situaciones que me generen ansiedad. No hay una causa que determine el inicio o el mantenimiento de estos síntomas, pero sí que puede decirse que hay ciertas experiencias de la vida de cualquier persona, como acontecimientos traumáticos, pérdidas o muertes, que pueden provocar el inicio de esos trastornos o episodios de ansiedad. Y también hay personas que son más propensas a sufrirla de manera genética o que de manera hereditaria desarrollan este tipo de patología de salud mental. También hay unas causas médicas. Primero hay que decir que casi que todas las enfermedades de riesgo cardiovascular en algún momento desarrollan esos tipos de trastorno y episodios por ansiedad. Entonces, en ocasiones tiende a confundirse, ¿cierto?, la comorbilidad, la sintomatología con una enfermedad de riesgo cardiovascular, una enfermedad grave, crónica o alto costo, con trastornos de ansiedad o episodios de ansiedad. ¿Como cuáles? Una enfermedad cardíaca de riesgo cardiovascular que son la diabetes, la hipertensión, los triglicéridos, el colesterol y la obesidad. Problemas en la tiroides. Recordemos que la tiroides es un órgano que regula la función hormonal del cuerpo y casi que todas las emociones y algunas conductas y funciones vitales de nuestro organismo están reguladas por el sistema hormonal. El uso inadecuado de sustancias psicoactivas también puede provocar síntomas de trastorno o episodios de ansiedad, ya que estas personas pueden generar síndromes de dependencia o de tolerancia hacia esas sustancias. Aquellas personas que sufren de dolores crónicos o síndrome de intestino irritable, y sobre todo aquellos pacientes o personas que en algún momento de su vida han tenido un accidente de tipo laboral y que en este momento tienen un dolor crónico intratable. Esto también genera síntomas de trastorno episodio de ansiedad. Y aquellas enfermedades de alto costo como el cáncer y como el SIDA. Hay que tener muy claro cuándo consultar al médico, ¿sí? Porque como les digo, tener ansiedad, ¿cierto? Es normal. La ansiedad está que casi que impulsada por la toma de decisiones y por las situaciones o experiencias de la vida importantes que en este momento estamos viviendo, como es el confinamiento en casa por el COVID-19. Entonces, hay 5 pautas que ustedes deben tener en cuenta para consultar al médico o al especialista. Primero, si siente que está demasiado preocupado
y que esa preocupación interfiere en el desarrollo de sus actividades como el trabajo, las relaciones o otros aspectos de la vida. Segundo, si ese miedo o preocupación excesiva me causa malestar físico y emocional y me es muy difícil controlarlo. Tercero, si me siento o estoy empezando a sentir depresión, problemas para controlar el consumo del alcohol, del cigarrillo u otras sustancias psicoactivas. Hay personas que nos manifiestan que esos síntomas o este síntoma, cuando padecen los trastornos o episodios de ansiedad, aumentan el consumo del cigarrillo o del alcohol. Cuarto, si piensas que esta ansiedad o angustia excesiva puede estar vinculada a un problema de salud físico. Y quinto, si esta angustia o preocupación excesiva genera en mí ideación o conductas suicidas. Ante estas 5 sintomatologías o ante estas 5 pautas debemos acudir al médico o al especialista en salud mental. Hay también 5 señales que nos dicen que la ansiedad por el coronavirus está amenazando mi salud mental. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. El primero, y está relacionado con los síntomas de cualquier trastorno o episodio de ansiedad, es la falta de sueño. Casi que todos los pacientes nos manifiestan problemas para el inicio o el mantenimiento del sueño. Recuerden que el sueño es una función vital de salud y que ella depende de la regulación de muchas funciones vitales. Por eso es muy importante corregir este hábito si estamos presentando problemas para mantenerlo. Segundo, si estamos muy enfocados en las malas noticias. Si yo dedico casi que el mayor tiempo de mi día a día a buscar información o a desinformarme también en ocasiones, es una señal de que ya mi salud mental está siendo afectada por el confinamiento del COVID-19. Tercero, si estoy presentando pérdida de interés o de placer, es una señal muy grave porque quiere decir que ya estoy dejando de lado el desarrollo de actividades vitales como la alimentación, como el cuidado personal o como el desarrollo de las relaciones interpersonales, en este caso las relaciones intrafamiliares que todos tenemos en el hogar. Cuarto, si estoy presentando impotencia o ansiedad paralizante. Recuerden que hay personas que padecen trastornos episodios de ansiedad que somatizan esos síntomas hasta tal punto de hiperventilarse o de manifestar falta de oxigenación. Entonces, ante esos casos, también hay que acudir al servicio médico o especialista. Y quinto, como lo mencionaba anteriormente, si estoy presentando pensamientos de suicidio. Entonces, hay personas que en este momento nos consultan porque sus síntomas ya no los pueden controlar, sienten demasiado malestar y creen que la única solución es acabar con su vida. Entonces, recuerden que una ideación o una conducta suicida es una urgencia médica y la primera opción es acudir al servicio de urgencia médico más cercano. Gracias por sintonizarnos, por prestarnos su atención y espero que esta primera introducción les sirva a ustedes para entender un poco más aquellas actividades que vamos a enseñarles para el manejo de la ansiedad en casa. En compañía de los miembros que hacen parte de las asociaciones del proyecto de la Mesa de Pesca de Bajo Sogamoso, se llevó a cabo la primera siembra de alevinos de cachama. A las 10 de la mañana arribamos a uno de los puertos del corregimiento El Llanito para abordar la lancha que nos llevaría a lo largo de la ciénaga El Llanito y el río Sogamoso hasta la pesquera Sogamoso para la siembra de 3.000 alevinos de cachama. El recorrido, que duró aproximadamente 1 hora, estuvo acompañado por los animales exóticos de la ciénaga y la majestuosidad del Sogamoso. La pesquera Sogamoso está ubicada en Bocas del Sogamoso. Allí, justamente donde el Sogamoso se une con el Magdalena, los esperaban los miembros de la mesa de pesca. Con esta nueva siembra es como
poder decir, ok, estamos aprendiendo que no somos un sector solo inmediatista, sino que somos una empresa en desarrollo, que estamos dando nuestros primeros pasos, pero que al fin podemos ver algo que no solamente es un sueño en construcción como hace algunos años, sino que ya es algo palpable. Saber que ya puedes observar, que ya puedes tocar, que puedes degustar un producto, que puedes decirle a la gente, aquí hay algo, que puedes decirle a las personas, es nuestra finca, estamos construyendo, estamos realizando algo. La actividad contó con el apoyo de los miembros de la asociación. Ellos fueron los encargados de ubicar los alevinos en los estanques de crecimiento donde se llevará a cabo el proceso de engorde y maduración. El convenio entre Isagen y Ampetras busca fortalecer los aspectos productivos de los pescadores artesanales de la mesa de pesca del río Sogamoso. Por lo tanto, hoy realizamos la siembra de 3.000 de 12.000 alevinos de cachama que estarán distribuidos en 7 estanques de engorde y 2 alevineros. La siembra de los alevinos restantes se hará de manera escalonada. De esa forma, se asegura una producción cíclica y constante que permitirá mantener los niveles de venta y producción. Con este inicio de siembra pretendemos hacer cosechas y siembras escalonadas de manera que se mantenga una producción cíclica mensualmente, por decirlo de alguna manera, y los pescadores a través de este proyecto productivo puedan empezar a generar esas dinámicas productivas y de comercialización que le den sostenibilidad al proyecto productivo. En este proyecto participan 9 organizaciones del Bajo Sogamoso y se ha convertido en una oportunidad para el trabajo comunitario y el fortalecimiento económico. Gracias a esto, con las nuevas condiciones, podemos decir que tenemos una mejora económica, no tenemos que estar dependiendo de las empresas que hay en la zona, sino que el recurso pesquero va mejorando. Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al coronavirus. Si vives con un adulto mayor, refuerza medidas de prevención en tu familia, como correcto lavado de manos, limpieza y ventilación de todos los espacios de la casa y abstente de tener contacto cercano con ellos. Si ves que un adulto mayor presenta fiebre y síntomas como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consulta de inmediato a los servicios de salud. Evitar el contagio es responsabilidad de todos. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Hoy con la profe Mónica, 44 usos de la mayúscula. Hola, soy la profe Mónica. Hoy, 44 cosas que usted debe saber sobre las mayúsculas. Las mayúsculas sí llevan tilde. Las siglas se escriben con mayúscula y no llevan tilde. La I y la J mayúscula no llevan puntico arriba. Los acrónimos se escriben con mayúscula. Cuando los acrónimos son nombres propios y tienen más de 4 letras, solo se escribe con mayúscula la inicial. Se escriben con mayúscula los títulos, los capítulos, las escenas. Se escriben con mayúscula las cabeceras de diarios y revistas. Se escribe con mayúscula las inscripciones en lápidas y monumentos. Se escribe con mayúscula las siguientes palabras: certifica, expone, solicita, en textos administrativos y jurídicos. Se puede usar mayúsculas en informaciones donde se desea resaltar algo. Se usa mayúsculas en los carteles de aviso. Se escribe mayúscula después de punto.
Se escribe mayúscula después de puntos suspensivos solo si estos encierran un enunciado. Se escribe mayúscula después de 2 puntos si lo que viene es una cita textual. Se escribe mayúscula después de 2 puntos en el saludo de cartas o documentos. Se usa la mayúscula cuando la pregunta o la exclamación inician el enunciado. Se escribe con mayúscula los nombres propios de personas, animales o cosas singularizadas. Se escriben con mayúscula los nombres de divinidades. Se escribe con mayúscula inicial los apellidos. Si el apellido inicia con una preposición o preposición más artículo, estos se escriben con minúscula. Se escriben con mayúscula los apodos o seudónimos. Se escriben con mayúscula los nombres comunes que por antonomasia se utilizan para designar a una persona en lugar de su propio nombre. Se escriben con mayúscula los nombres abstractos personificados que se utilizan alegóricamente. Se escriben con mayúscula los nombres propios geográficos. Se escriben con mayúscula las designaciones que tienen algunos lugares. Se escriben con mayúscula los nombres de vías y espacios urbanos. Se escriben con mayúsculas los nombres de galaxias, constelaciones, estrellas, planetas o satélites. Las palabras sol y luna solo se escriben con mayúscula inicial en textos científicos y de temática astronómica. La palabra tierra solo se escribe con mayúscula inicial si se refiere al planeta. Se escriben con mayúscula los nombres de los signos zodiacales cuando estos funcionan como sujeto. Se escriben con mayúscula los puntos cardinales. Se escriben con mayúscula los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de entidades, organismos, departamentos o divisiones administrativas, edificios, monumentos, establecimientos públicos, partidos políticos, etc. Se escribe con mayúscula los nombres de los libros de la Biblia. Se escriben con mayúscula los nombres de los libros sagrados. Se escribe con mayúscula la primera palabra del título de cualquier obra de creación: libros, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio, de televisión, etc. Se escriben con mayúscula los nombres de festividades religiosas o civiles. Se escriben con mayúscula los nombres de las marcas comerciales. Se escribe con mayúscula las palabras que forman parte de la denominación oficial de premios, distinciones, certámenes y grandes acontecimientos culturales o deportivos. Se escriben con mayúscula los sustantivos y adjetivos que forman el nombre de diferentes disciplinas científicas. Se escribe con mayúscula la primera palabra del nombre latino de especies animales y vegetales. Se
Se escribe con mayúscula los nombres de edades y épocas históricas. Se escriben con mayúscula los nombres de conceptos religiosos. Se escriben con mayúscula los números romanos. Bueno, espero no haberlos cansado con este gran listado del uso de las mayúsculas. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mójate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co, llamando a la línea nacional 018 095 55 90 o desde un celular al 192. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. En compañía del guía José Rueda, hicimos un recorrido por los caminos del Lenguerque, recordando su historia y resaltando la importancia de los mismos. Buenos días, mi nombre es Andrea Alvarado y hoy les vamos a hablar sobre los caminos del Lenguerque. Pero primero, ¿quién fue Lenguerque? Lenguerque fue un aventurero, colonizador, comerciante y terrateniente alemán. Nació el 31 de agosto del año 1827 en el Reino de Hannover. Lenguerque llegó a Colombia a la edad de 25 años y se instaló en el entonces Estado Soberano de Santander. Lenguerque llegó huyendo de la justicia de su país debido a que había dado muerte a un coterráneo suyo durante un duelo. Se dedicó a la exportación e importación de mercancías, asimismo a la exportación y explotación de la quina y por supuesto a la construcción de estos caminos, los caminos del Lenguerque. Para hablar más a fondo del tema, hemos invitado a un conocedor de historia, el señor Josué Rueda. Buenos días, José. Buenos días, Andrea. Un saludo para ti y para todos los que nos están en estos momentos viendo desde sus casas. Un saludo muy cariñoso. Josué, ¿usted cómo está relacionado con el Zapatoca y con la historia del Lenguerque? Bueno, pues toda mi vida he estado acá en Zapatoca. Me ha gustado mucho la parte de la cultura, la parte del patrimonio y por concerniente pues tengo mucho conocimiento en todo lo relacionado con este tema que es lo del alemán Georg Lenguerque. Bueno, se dice que Lenguerque fue reconocido por su porte y su personalidad. ¿Esto le trajo algunos beneficios? Sí, para Zapatoca y la región fue muy importante porque la llegada del alemán, que era ingeniero y comerciante a la vez, en una buena propuesta que le hizo al Estado Soberano de Santander, se logró rescatar los caminos ancestrales que luego fueron los caminos de la colonia y por lo cual por ahí fluyó todo el comercio de ahí para acá porque esto estaba muerto, sumida la economía por falta de tener vías de acceso para llevar y traer. Entonces se logró el rescate de los caminos hacia el puerto de Barranca Bermeja. Entonces la economía tanto local como regional, porque los caminos del Lenguerque fueron varios los que se lograron rescatar, entonces le dio vida a esa economía de la región. Gracias a eso, Lenguerque llegó a tener unas 12.000 hectáreas de terreno aproximadamente y algunas haciendas. ¿Cuáles fueron esas haciendas? Sí, se dice que fueron aproximadamente 12.000 hectáreas de tierra que fue adquiriendo poco a poco y con el Estado también por el mismo
trabajo que venía haciendo, y entre esas estaba la finca, la hacienda de Florito, que queda en terrenos de Betulia, lastimosamente por falta de pronto de interés, porque eso era un patrimonio, se destruyó, esa sí no quedó piedra sobre piedra. Pero la de Montebello, que es otra que queda a las orillas de la represa de Hidrosogamoso, Montebello sí se logró rescatar, inclusive los propietarios de esa hacienda son hijos de Zapatoca, son Higuera Escalante, y ellos reconstruyeron esta hermosa casa y la tienen como dispuesta para la parte turística. Y hay otra muy hermosa que es en el corregidor del municipio de Girón, y esa también está muy bonita. Esas fueron las 3 grandes haciendas que tuve, la parte de una casona grande que era donde él vivía en Zapatoca, donde se construyó el Colegio Salesiano Santo Tomás, en toda la esquina de la calle 20 con carrera octava esquina. Allí era una casona grandota, y ahí fue donde inició los estudios, porque ahí iniciaron los padres jesuitas, iniciaron ahí con los estudios, aprovecharon la casa, ya después pues ya modernizaron y está el edificio que tenemos ahorita. Qué interesante. Bueno, Josué, y acerca de los caminos, ¿cómo se construyeron? ¿Ya habían unas guías, unas huellas indígenas? Sí, claro. La mayor parte de los caminos son ancestrales. Los caminos ancestrales eran caminos muy angostos, porque como en ese entonces no habían bestia, no había mula, no habían caballos, entonces era todo de a pie. Cuando ya llegó la colonización, en la época de la conquista, entonces ya llegaron con caballos, con mulas, entonces ya empezaron a abrir brecha para que los caminos fueran más amplios, ¿sí? Y esos caminos fue los que retomó la mayoría, no todos, el alemán Georg Lengerke, junto con el gobierno soberano de Santander, por medio de un convenio, y esto empezaron a arreglar esos caminos empedrados, porque en ciertas partes era muy dificultoso, porque de por sí partes que había mucho fango, mucho barro, y las mulas quedaban a veces ancladas por ahí, era muy difícil el transporte. Entonces esa fue una de las medidas para la reconstrucción de los caminos de Lengerke. Y por supuesto, con el paso de los años, estamos hablando de hace casi 2 siglos, se han necesitado reconstrucciones. ¿Qué recursos se han destinado para esto? Bueno, el gobierno, por medio del Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura, se han venido interesando en los últimos años en la recuperación de esos caminos. ¿Por qué? Primero, porque esos son un patrimonio cultural muy interesante. Y segundo, que el turista, sobre todo el turista extranjero, ha querido aprovechar esos caminos, y el turismo se ha disparado bastante en esa forma, porque todo el mundo busca un turismo de contemplación, un turismo de aventura, un turismo ecológico. Entonces se ha venido fortaleciendo poco a poco por los ministerios, como le decía. Hace aproximadamente tal vez unos 6 años se reconstruyó el camino de Guane hasta, pues era hasta Zapatoca, según nos decía el jefe de cartera de Fontur, porque ellos fueron los que ejecutaron esos dineros, esos recursos, y el camino era hasta Zapatoca, pero por falta de pronto de una veeduría que controlara eso, el camino quedó faltando aproximadamente unos 8 kilómetros para que lo trajeran directamente hasta Zapatoca. Y es que, por supuesto, además de los caminos, Lengerke también hizo otras construcciones. Por ejemplo, en 1868 se firmó el contrato con el Estado Soberano de Santander para la construcción de Puente Lengerke, hoy en día conocido como Puente Ruedas. Este puente permitió la comunicación entre los municipios de Barichara, Zapatoca, Guane y Cabrera. Tenía unos 2 metros y 25 centímetros de ancho y 70 metros de largo. Este puente se derrumbó en el año 1964. ¿Por qué? ¿Qué dio origen a ese? Bueno, que se derrumbara? hay historias que sería muy bonito
poder volver a recobrarlas. Por ejemplo, ese puente, el nombre es el puente Lenguerque. Y mucha gente le dice que el puente de Ruedas, no, que pasa es que esas tierras era de una familia Ruedas. Entonces el nombre como tal es el puente Lenguerque sobre el paso de Ruedas, que eran los terrenos, ¿sí? Y bueno, y entonces la cuestión es ese puente prestó servicios hasta 1964. Un señor ganadero iba pasando con 13 novillos de una vez y el puente colapsó. Lógicamente, pues me imagino que los novillos todos seguirían al río, y hasta ese tiempo permaneció en servicio. El padre Isaías Ardila, cuando fue párroco en Guani, él logró rescatar unas rejas puertas que había traído Lenguerque de Alemania, unas puertas en bronce, de por sí, imagínate, eso tiene un costo muy altísimo. Claro. Él logró rescatarlas del puente y las llevó para Guani. Allá las colocaron por la parte de afuera de Guani, al lado y lado están las dos rejas puertas. Si no las hubiera rescatado, se hubieran perdido. Ahí están marcadas 1870, que fue cuando se inauguró el puente, y Bremen, Alemania. En la otra está marcada. Pues fue muy importante ese rescate, porque si no había quedado parte de esa historia. Entonces pues ese puente fue el primer puente colgante que tuvo Colombia, junto con el puente que está entre el camino que hay de Los Santos a Jordán sube sobre el río Chicamocha. Este río lo llamamos el Suárez, pero el nombre original del río es el Saravita. Saravita significa en lengua guane, desde aquí comienza. Pero resulta que en tiempo de la conquista, ahí se le ahogó uno de los mejores caballos a un coronel Suárez Rondón. Entonces le colocaron que el río Suárez, pero el nombre original de ese río es el río Saravita, que nace en la laguna de Júquene y recoge muchas vertientes de otros ríos, de otras quebradas. Recoge el río Ponce, que es el que pasa por Rangil, y viene a encontrarse con el Chicamocha, que es el que viene por la parte de Capitanejo, y conforman el río Sogamoso. Y esos tres ríos grandes son los que llenan la represa de Hidrosogamoso. Claro, y es que asimismo en la construcción de Puente Ruedas o Puente Lenguerque hizo un convenio con el Estado Soberano de Santander en ese entonces. ¿Y de qué se trataba este convenio acerca de los peajes? Bueno, hay cosas interesantes. El gobierno en ese entonces estaba algo como en bancarrota, y entonces resulta que la propuesta que le hizo el alemán al gobierno soberano, que él le alimentaba a los presos y el gobierno se lo facilitaba. Inclusive en una de las haciendas, en la del Florito, habían calabozos y habían cepos para tener, habían presos que eran peligrosos, y ese fue uno de los convenios que hicieron. Entonces el gobierno le facilitaba a los presos. Y el otro convenio fue que por 20 años Lenguerque cobraba un peaje en ese puente por las inversiones que él hacía a su nombre, y entonces ahí le ponían precio a las personas, a las mulas que iban vacías o las que iban con carga. Cada una tenía un precio estipulado. Entonces él devengó esos dineros durante 20 años. Por eso fue la riqueza de Lenguerque también. Y Lenguerque, se habla de un conflicto que Lenguerque tuvo con unos artesanos de Bucaramanga. ¿Por qué sucedió este conflicto? Sí, todo eso radicó a raíz de la comercialización de todo lo que se producía en esta zona. Esta zona, él exportaba tabaco, sombreros, café, y entre sombreros, la quina. La quina tenía un precio muy alto. Y eso fue uno de los productos que le dio mucha economía, le subió la rentabilidad
a los ingresos de Gedeón Lenguerque. Entonces ahí hubo donde él logró obtener tanta riqueza, de aumentar su caudal. Pero entonces resulta que cuando descubrieron quina en África, el precio se fue para el suelo. Entonces ahí fue donde él empezó tenía un problema hepático, porque él tomaba whisky, bastante whisky. Y la depresión, por la baja de los precios de la quina, entre la depresión y ese otro problema que tenía de salud, fue lo que lo llevaron a la muerte, a la edad de 55 años, joven aún. Y cuenta la historia que él tenía un sirviente de confianza, y esos últimos días se iban para las orillas del río Saravita, al ladito del puente Lenguerque, y él se estaba semanas ahí leyendo sus libros, y ahí fue donde fue acabando ya él con su proceso. Él vino a morir en la casona que te decía, ahí donde se construyó el Colegio Salesiano Santo Tomás. Él murió ahí en Zapatoca. Y lo enterraron en una parte, pues digamos que fuera del cementerio, no como enterraban a todos los católicos, porque era luterano. Sí, yo hablaba con un sacerdote de confianza y le preguntaba que por qué Lenguerque había calado en Zapatoca, siendo Zapatoca tan católica. Entonces él me decía que Martín Lutero era católico, pero como él no compartía varias ideologías de la religión católica, entonces él fundó su comunidad aparte, pero él era más católico que los católicos. Que nada. Entonces, en ese entonces, por no ser de la religión católica, lo enterraron a la parte afuera del cementerio. Entonces construyeron a la parte de atrás, hicieron con paredes y una puertica aquí por la parte de afuera, y ahí se entraba a la tumba del alemán. Inclusive al lado de la tumba, ahí está la tumba de don Ramón Díaz. Él se suicidó, entonces tampoco le daban Tierra Santa en ese entonces al que se suicidaba. Entonces por esa razón está esa tumba de Ramón Díaz ahí. Pero él iba muy bien de la mano con los sacerdotes de ese entonces aquí en Zapatoca. Hay varias cositas de la iglesia que él las donó, si no estoy equivocado. El crucifijo que colocan cuando guardan la custodia, o el Santísimo, ese fue uno de los que él regaló. Entonces, esa fue una de las razones por el cual Gedeón pernotara en Zapatoca hasta su muerte. Claro, y también con la venida de Lenguerque trajo consigo algunos alemanes, y por eso hay varios apellidos alemanes en Zapatoca y en Santander. Sí, claro. ¿Cuáles? Cuentan que más de 100 familias alemanas llegaron a Santander, inducidas por Gedeón Lenguerque, entre esos los Clausen, que fueron los que fundaron y tenían la fábrica de cervezas Clausen en Bucaramanga. Y por supuesto beneficioso para el comercio y la economía. Claro, los Hederichs, los Strauss. Hay mucha familia, la mayoría que hay en Bucaramanga fueron inducidas por Gedeón Lenguerque. Bueno, Josué, muchísimas gracias por su tiempo. No, pues con mucho gusto, y qué bonito que conozcan la historia cultural de Zapatoca, y hay mucho por contar, sin desconocer nuestra raza guane, que es muy importante. Y qué bonito poder recuperar cosas como la que te decía del río Saravita, lo mismo que el Chicamocha. El significado de Chicamocha en lengua guane es hilo de plata en noche de luna llena, porque es que eso le han hecho unas tomas en noches de luna llena, y eso parece de verdad un hilo de plata. Ese es el significado en lengua guane. Entonces qué bonito rescatar y que conozcan la historia. Yo soy un apasionado de todo esto, los caminos de Lenguerque, la mayoría acompañados con cercas de piedra. Entonces estamos en ese rescate porque es la historia, ¿sí? Si se deja perder la historia, se pierde mucho. Entonces me alegra y le agradezco que me haya invitado a este programa y a esta sección, y cuando
tú quieras, hay muchas cositas para contar. Bueno, Josué, muchas gracias. Y es que los senderos no solo son parte de la historia de Santander, sino ese reflejo de pujanza y fuerza de nuestros antepasados. Entonces, Lenguerque no solo está sepultado en el cementerio de Zapatoca, sino en cada piedra que conforman estos caminos, que son el reflejo de la historia de Santander. La pandemia por el coronavirus es una situación nunca antes vista, por lo menos en los médicos que actualmente estamos en nuestro sistema de salud. El coronavirus afecta a toda la población, a niños, adultos, ancianos, pero el grupo más vulnerable indudablemente es la población adulta mayor y dentro de ellos especialmente los que tienen enfermedades crónicas y de mayor riesgo. ¿Cuál es la medida más importante de protección? El aislamiento y el no contacto con otras personas. Esas personas que tienen 60 y más años, o quizás los de mayor vulnerabilidad, los de 80 y más años, que son parte de nuestras familias, debemos tener la responsabilidad de que ellos se mantengan en sus casas, especialmente en el inicio de este pico, de este momento, para que podamos convertirlo en una situación mucho más manejable en el sistema de salud y podamos atenderlos en sus debidos momentos. Pero aquellas personas que empiezan a tener una situación particular de enfermedad, es decir, una gripe que hemos llamado tradicionalmente, pues hay que tener calma, hay que mirar si esta persona tiene los signos de alarma. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Son dos: fiebre mayor de 38, persistente, quizás 1, 2, 3 días, y por supuesto dificultad respiratoria. ¿Qué hacer en estos casos? Recomendamos llamar a su sistema de salud. ¿Por qué? Porque lo importante es tener la capacidad para evaluación domiciliaria. Si el sistema de salud por algún motivo no puede hacerlo, en esos casos y solo exclusivamente en esos casos podrían ir a los servicios de urgencias, pero bajo esas condiciones. No todas las personas que tienen gripa y sean adultas mayores o con enfermedades crónicas pueden necesariamente tener las complicaciones. En nuestra población, que son familias nucleares y nucleares extensas, los padres y los abuelos tienen un papel protagónico en la crianza de los hijos y de los nietos. Es tradicional que un abuelo vaya al colegio, vaya a la casa, cuide a los nietos. En este caso no es recomendable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la población infantil tiene menos riesgo de mortalidad y de complicaciones, también son una población que puede transmitir igual y fácilmente la enfermedad. Tengamos calma, pero hagamos caso de las medidas preventivas, porque ellos nos van a ayudar a hacer la contención de la enfermedad, a disminuir el riesgo de que esto sea un pico y por supuesto convertirlo en un valle y podamos dentro del sistema de salud todos poder atender adecuadamente a las personas con los recursos que nuestro país tiene. En la información deportiva les diremos cómo avanza el reinicio de varios de los eventos. Bienvenidos a la información deportiva en el magazine de Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. La última vez que a través de este espacio hablamos de la actividad deportiva, se estaba definiendo precisamente la continuidad o no de Jorge Enrique Vélez como presidente de la División Mayor del fútbol colombiano, DIMAYOR. Ese día los clubes tomaron la determinación de sacarlo del cargo. 35 de los 36 clubes, 20 que son de la A, de la liga, y 16 que son de la B del torneo, que ahora se denomina Betplay, optaron por sacar al presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez. Y la semana pasada se nombró su reemplazo, o se eligió su reemplazo, que fue Fernando Jaramillo. Fernando Jaramillo estuvo vinculado a Millonarios, ha estado vinculado a algunas empresas importantes en el país y es el nuevo presidente de la DIMAYOR. Sacó 30 votos de los 36, 5 votos fueron en blanco y 1 voto en contra. Estuvo aspirando también Julio Villate, que no obtuvo ningún voto. ¿Quién es Julio Villate? Julio Villate es un directivo santanderiano que fue diputado del departamento, que es de la provincia de Vélez, pero finalmente no tuvo la acogida. Y hubo otros aspirantes que se fueron quedando a lo largo del camino porque no tenían los votos necesarios, como el hijo del dueño del Deportes Tolima, el hijo del doctor Gabriel Camargo, César Camargo Serrano, el hijo de la doctora Leonor Serrano de Camargo. Y así por el estilo se fueron quedando otros
como el expresidente de la Federación Colombiana de Tenis, porque la legislación deportiva en Colombia manifiesta que un directivo, cuando lleve 12 años en el cargo, tiene que renunciar, no puede durar más de 12 años en alguna liga o federación, así lo manifiesta la legislación deportiva en nuestro país. Entonces hay nuevo presidente en la división mayor del fútbol colombiano. ¿Y qué se ha determinado en los últimos días? Porque la gran pregunta es, ¿cuándo vuelve el fútbol colombiano y en qué condiciones? ¿Qué se definió esta última semana? El tema del ascenso y del descenso. Ustedes saben que el ascenso y descenso en Colombia se da por promedio. Los mejores equipos de la B ascienden, los 2 mejores del año, pero por promedio descienden los 2 últimos de la A, teniendo en cuenta las últimas 3 temporadas. O sea, aquí no es como en Europa, llámese Italia, España, Inglaterra, Francia o cualquier otro país del viejo continente, donde los 2 o 3 de peor nivel o de peor rendimiento a lo largo de una temporada se van al descenso. No, aquí es por promedio, los últimos 3 campeonatos. Entonces, se tienen en cuenta 40 partidos por año. 20 del primer semestre, la fase de todos contra todos, y 20 del segundo semestre, la otra fase de todos contra todos. Ya cuando algunos quedan eliminados y otros clasifican, el promedio para, porque el promedio es mientras todos estén en competencia. Entonces, como este año, ante el tema de la pandemia del coronavirus, resulta que apenas se han jugado 8 fechas y hay 2 partidos inclusive pendientes, 2 partidos por jugarse, Pasto, Tolima en Pasto, en el Estadio La Libertad del sur del país, y Cali Millonarios, para completar las 8 fechas. Entonces, ¿qué se va a hacer? Este año en la A se va a terminar de jugar un semestre, es decir, se van a jugar los 2 partidos aplazados, 12 fechas pendientes del todos contra todos, y van a clasificar solamente los 4 primeros porque se iba a jugar Copa América este año compartida entre Colombia y Argentina. Ahora van a clasificar 8 a 2 cuadrangulares y el primero de cada cuadrangular juega la final del campeonato. O sea, jugar un solo torneo en el año, a duras penas. Entonces, ¿qué definieron para el descenso? Que el descenso, hasta que no se cumplan los 40 partidos, y los 40 partidos se van a cumplir a mediados del año entrante. Si este tema de la pandemia lo permite. Es decir, este año no va a haber descenso ni va a haber ascenso. Se mantendrán los 20 equipos de la A para el año entrante, para el comienzo del año 2021. Y los 16 de la B se mantendrán para el torneo para el inicio del año 2021. Porque se planteó otra propuesta, que ascendieran 2 y no descendiera nadie y se jugara con 22 equipos la A. Y entonces la B ya no quedaría de 16 sino de 14. No, se mantiene la A de 20, se mantiene la B de 16. No hay ascenso ni descenso a final de este año 2020, si es que el campeonato de este año alcanza a terminar a finales del 2020, si no, termina a finales del año 2021. Eso en cuanto al tema del descenso, hasta que no se completen los 40 partidos, que sería a mediados del año próximo. Eso en cuanto a la liga y torneo, donde la verdad es que probablemente en septiembre se reinicie el campeonato. No se sabe si jugando partidos de local y visitante o en una sola sede, como ha propuesto el gobierno a través del ministro del Deporte, Ernesto Lucena. Recordemos que el viceministro o la viceministra del Deporte es Lina María Barrera Rueda, que fue 2 veces representante de la Cámara por Santander, que es sangileña, que fue candidata a la alcaldía del vecino municipio de San Gil. Entonces, la posibilidad es que se juegue en una sola plaza, pero eso le cuesta mucho a la DIMAYOR, toda la parafernaria, todo el montaje para jugar en una sola plaza. Es más, se habla del eje cafetero porque hay 3 ciudades con buenos estadios muy cercanas, como el Palo Grande de Manizales, el Centenario de Armenia y el Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Hoy todavía no se sabe si el reinicio del campeonato vaya a ser en una sola plaza o en 3 plazas muy cercanas, como esas que les digo del eje cafetero, o se jueguen partidos de ida y vuelta. Eso depende ahora de los alcaldes, que en esas ciudades den el aval para que sus clubes puedan jugar los partidos de local ahí. De lo contrario, no se haría. ¿Cuándo reinicia? No se sabe. Eso en el torneo de la A, torneo de la B y la Copa Colombia, que es la que reúne los equipos de la A y de la B. Y lo otro es el torneo femenino, que ese no sería reinicio, sino el inicio, que recordemos que el torneo femenino se hace uno solo en el año y dura un poco menos de 6 meses, dura aproximadamente 4 meses. Recordemos que Colombia perdió la sede del Mundial Femenino de Fútbol hace poco, pero ganó la sede del Suramericano Sub-20, esa es la noticia.
Eso estaba bastante callado. Colombia ganó la sede del Suramericano Juventud de América Sub-20, que se va a jugar en el mes de febrero del año entrante. Y Bucaramanga, a través del Estadio Departamental Alfonso López, se ha postulado como una de las sedes. También se ha postulado Medellín, se ha postulado Cali, se han postulado ciudades del eje cafetero. Eso lo tendrá que definir la Federación Colombiana de Fútbol, ¿sí? La sede del Suramericano Sub-20 el año entrante en febrero en Colombia. Iba a ser en Ecuador, Ecuador renunció, le dieron la sede a Colombia. Y el año entrante Colombia será también sede de otro torneo internacional de fútbol, como es la Copa América, que se aplazó este año, que se va a jugar con inicio en Argentina y con final en Colombia, más exactamente en la ciudad de Barranquilla. También hay que manifestar que el ciclismo ya ha reiniciado con la participación de corredores colombianos en Europa, que la otra vez hace más de un mes atrás, viajaron en un vuelo humanitario internacional, no un vuelo comercial, de Colombia, desde Bogotá hasta Madrid, la capital española. Entre eso estaban los ciclistas que hoy compiten por Colombia en eventos internacionales. También hay que manifestar que se están jugando las finales de los torneos de Europa, tanto de la Champions como de la Europa League. Todo es indicar que la final de Europa League sería entre el Inter de Milán de Italia y el Manchester United de Inglaterra, podría ser, todo es indicar. Se está jugando en la ciudad de Colonia, en Alemania, en una sola sede. Recordemos que los torneos de Europa de clubes, la final se juega un solo partido en cancha neutral, pero el resto es ida y vuelta. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, en la Champions? Jugar los 4 partidos que restaban en la sede de los equipos que les faltaba por jugar de local, y a partir de esta semana se están jugando los cuartos de final, y esta semana venidera se juegan semifinales y la final en Lisboa, en la capital portuguesa. Los 4 partidos que faltaban por jugar se efectuaron la semana anterior, donde el Barcelona español de Lionel Messi eliminó al Napoli de Italia de David Ospina, que no se sabe si continúa en ese club o cambia de equipo. El Bayern de Múnich de Alemania eliminó al Chelsea de Inglaterra de una manera categórica. El Lyon de Francia dio la sorpresa eliminando a la Juventus de Italia, el Olympique de Lyon, y el Manchester City eliminó al Real Madrid, que había sido 3 veces campeón de Champions. Recordemos que el año pasado el campeón fue el Liverpool inglés, hoy ya eliminado por parte del Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid lo eliminaron esta semana, lo eliminó el Leipzig, un equipo alemán. Como el PSG de Francia eliminó también esta semana el Atalanta de Bérgamo de Duván Zapata y de Luis Fernando Muriel. En el momento en que grabamos esta nota, el pasado viernes 14 de agosto, se aprestaba a jugar el superclásico que algunos llaman final adelantada entre el Barcelona español y el Bayern de Múnich. Y faltaba por jugar también el partido del Manchester City contra el Lyon. Ya hay una semifinal lista, que es el equipo de alemán, el Leipzig, contra el PSG el próximo martes, y los ganadores de estos 2 partidos que les comentaba van a jugar la otra semifinal el día miércoles, y la final será el 23 de agosto. Es decir, para agilizar ante el tema de la pandemia las etapas definitivas de estos torneos, no se está jugando partidos de ida y vuelta, sino un solo juego en X lugar. En el caso de la Europa League, el segundo más importante de clubes en Europa, en Colonia, en Alemania, y la Champions, el más importante, en Lisboa, en Portugal. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y los torneos de clubes, pero no de Europa, sino de Sudamérica? Pues ya la Conmebol, a través de su presidente Alejandro Domínguez, y en reunión virtual, porque ahora es virtual, en esta última semana definieron que se reinicia en el mes de septiembre. Recordemos que hay equipos colombianos jugando Copa Libertadores, como América, como Junior, campeones del año pasado, como el Deportes Tolima, que hay equipos colombianos en Copa Suramericana. Se reinicia en el mes de septiembre, pero no termina este año el torneo de la Copa Libertadores y la Copa Suramericana. Terminaría el de este año a comienzos de 2021. Es decir, que este año no se jugará el Mundial de Clubes. Los torneos de Europa apenas están terminando. Ojo que en ese Mundial de Clubes también juegan los campeones de Oceanía, de Asia, de África, no solamente de Europa, de la UEFA, y de acá de Sudamérica, de la Conmebol. Entonces, estamos en un proceso donde se está reiniciando poco a poco, paulatinamente, gradualmente, las actividades deportivas en las diferentes disciplinas. Y en este caso, les hablamos en buena parte del fútbol, que es el deporte con mayor número de aceptación
con mayor número de aficionados, que es lo que llaman el deporte de las masas. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, si Dios nos lo permite estaremos la próxima semana. Gracias a todos. Permiso. Hasta lo que ahora se ha encontrado con el coronavirus, los niños son muy poco afectados. Realmente en China por lo menos no se ha reportado ningún caso de niño que haya requerido cuidado intensivo ni medidas especiales. El problema con los niños es que son portadores, porque el niño se infecta del coronavirus, hace posiblemente unos síntomas muy leves o mínimos o nada, pero sí porta el virus por los días correspondientes a los que el virus permanece en el niño. Entonces el problema de los niños más bien es que al ser portadores pueden contagiar a adultos, sobre todo adultos mayores, sus abuelos y demás. Hay que tratar al máximo de que ese lavado de manos se haga de una manera juiciosa en todos los niños, el tapabocas en cualquier niño que tenga cualquier tipo de síntoma respiratorio debe usarse, sobre todo en niños que tengan más de 3 años, niños menores de 3 años es difícil que se lo dejen. El signo de alarma en los niños, en los menores de 2 meses, cualquier niño con fiebre o cualquier niño que disminuya el apetito debe consultar. En los mayores de 2 meses, estar pendiente que el niño no le suene el pecho, si el niño le suena el pecho, o si está fatigado, si tiene dificultad para comer, o para expresar las palabras que él puede expresar, o se le hunde la piel debajo de las costillas, ese niño tiene dificultad respiratoria y debe consultar. Pero solo cuando esos signos de alarma justifica consultar, porque cuando se consulta por un cuadrito de fiebre leve, por un poquito de mocos, por un poquito de malestar, estamos arriesgando a que ese niño, al llevarlo al centro de atención en salud, se contamine de otros virus que están circulando allí y además impide que los niños o las personas que requieren la atención sean atendidos en forma adecuada. Llegamos al final de la emisión 931 de nuestro Magazine Cultural. Les invitamos a que se sigan informando a través de este programa. Feliz semana para todos.